Ok, Rabotai. Sí. Cuando empezamos a hacer Birkat Hamazon, decimos Rabotai Nevarech. Ahora Rabotai Nilmad. Ok, nosotros estamos empezando, hicimos la Akdama. Me gusta mucho la Akdama, en general las introducciones de los libros, porque ahí es cuando uno encuentra como la guardia del autor un poco más bajo. O sea, ¿hay alguien acá que ha escrito un libro? ¿Ha escrito un libro? ¿Ha escrito un libro en tu vida? ¿No? ¿Escribieron libros en tu vida? ¿No? ¿Hay un autor acá? ¿Tú? Ah, muy bien. ¿De qué? Ya 3 libros escritos, relacionados con el último, Volver a la Vida. Como cosas generales, no Sí, de una no, pero Volver a la Vida por lo que Hashem hizo un milagro en mi vida. Ah, como un testimonio personal. Sí, pero basado en el judaísmo. Ah, ¿y de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde? De México. De México. Muy bien. Bueno, ¿escribiste una introducción del libro? Sí. Ya. En la introducción, ¿qué haces? La introducción es la razón del por qué que me motiva a escribir esto. Muy bien. Entonces, la Akdama, las introducciones de los libros, a mí me atrae mucho porque es como el autor te está hablando de una manera mucho más personal. El libro es el contenido de lo que quiere transmitir, pero la introducción es cuando él como se baja la guardia, empieza a hablar de sus motivaciones, empieza a abreviar las grandes ideas en pocas palabras. Entonces la Akdama del Maharal hablaba mucho pero bueno, ahora tenemos que hacer el trabajo y hacer el libro y ojalá cubrir mucho más espacio, mucho más páginas para sacar la esencia de lo que el Maharal dice. En general, los que quieren empezar a estudiar Maharal va a ver que el Maharal es muy... hay una palabra en inglés, no sé cómo se dice en verbose, es como, ocupa muchas palabras, se ve como que está diciendo muchas, hablando mucho y repitiéndose muchas veces. Los que estudian Maharal seriamente dicen que cada vez que se repite, agrega otra cosa, pero bueno, en principio eso es lo que te va a tocar sentir, que está... muchas páginas, así como, y no es difícil, si tiene el hebreo o si tiene una traducción, introduce los temas lentamente, entonces por mayor razón uno tiene que como prestar atención cuando empieza a como cambiar cambios, como se dice, como shift gears, empieza a cambiar los generales. Claro, entonces de repente como te saltó, empieza a saltar de una idea a la otra. Ok, entonces vamos a ir gradualmente en esto. Hoy vamos a hacer el primer perek, el primer capítulo, que en verdad pudimos decir los primeros 3, pero vamos a ver. Ok, es un tema sensible, yo lo digo desde el principio, y estoy muy consciente, muchos años en Hutzlaretz, muchos años en Chile. Esa cosa no se dice en público cuando el público no está preparado para pensar en esas cosas. Claro. Entonces, porque ¿de qué se trata? Ese libro se llama Tiferet Israel, la gloria de Israel. Entonces, obviamente para el Maharal, como dijimos en principio, el Maharal está tratando de defender varias cosas. Eso se llama una polémica, ¿no? Nació el Maharal no en un vacío. El Maharal escribió sus libros en un contexto específico en el siglo XVI, en lo cual empezaba como Renaissance y mucho cuestionamiento sobre la sabiduría de nuestra tradición, incluso de muchos judíos. No cuestionándolo necesariamente con un afán de destruir, pero
pero cuestionando muchas cosas, especialmente las palabras de Chazal, de los sabios en la Gemara, en el Midrashim y la Mishnayot, porque eso fue en fondo el cuerpo de materia que un judío estudiaba. O sea, aparte del Tanaj que tenías, no como hoy que se agrandó mucho más todos los libros que tenemos, que estaba el Tanaj y el Mishnah Gemara, eso es lo que había. Bueno, Rambam ya existía en ese momento, estaba a escribir Tur, Shulchan Aruch, qué sé yo, pero en fondo el Maharal estaba ahí para tratar de hablar filosóficamente sobre los cimientos de las palabras de Chazal, ¿okay? De los sabios. Okay. Entonces, en base a esto, empezamos con su primer tema. Su primer tema es tratar de explicar cómo entender que tenemos un pueblo, se llama pueblo de Israel, que recibió la Torah y mitzvot. Eso es en fondo lo que él quiere explicar. Ahora, para poder explicarlo filosóficamente, entonces yo puse aquí en la pizarra los 3 puntos de Chazal que él está trabajando como con estos dichos de Chazal en fondo y tratando de explicar todo el background que tiene que ver con ellos. ¿Okay? Entonces empezamos con esto. No sé si maneja hebreo suficientemente, pero ¿alguien puede leerlo o entiende lo que estoy diciendo? El Kiddushin Pei Bet es donde está. O sea, está en la Masajet Kiddushin. Está en el tratado de Kiddushin 82. Entonces es una cita de ahí. Ahora Rabbi Shimon ben Elazar. Yo no puse toda la cita, pero Miyamai lo raiti tzvi hitz. Vari sabal. Es como decir en nuestras palabras, nunca he visto un león obrero o un siervo abogado. ¿A dónde voy con eso, no? Nunca he visto eso, dice el Shimon. Perdón, Rap, pero es Pero debe dejar... demasiado desbalanceado. Un momento, déjame terminar la frase. Nunca he visto eso, significa... y empieza a hablar de distintos animales que no trabajan y igual reciben su parnasá sin problemas. O sea... No sé cuántos videos de wildlife ha visto que igual tiene que trabajar para agarrar, para cazar y qué sé yo. Pero en general, cuando uno mira al mundo animal, uno dice, el mundo animal no está tan sufrido como el ser humano para sacar una parnasá, para sustentarse. Okay. ¿Cierto? Entonces, en una manera medio cómico, Rabbi Shimon ben Elazar dice, nunca he visto un ciervo profesional ni un león con corbata andando en la oficina, ¿verdad? No, entonces viven y su comida está ahí. Segura. Ahora, cuando se habla del animal de caza, obviamente es un poco más difícil, pero animales de herbivores, herbívoros. No tiene problema, en general comen pasto, bueno, si se tiene que morir porque hay una sequía, qué sé yo, no importa. El punto es que el mundo animal versus el mundo humano aparentemente es mucho más fácil para ellos sobrevivir. Mientras que el ser humano tiene que hacer muchas vueltas, procesos, vueltas para, ¿no? Eso es lo que dice Gemara. Entonces, dice Rabbi Shimon ben Elazar, ¿cuál es el mensaje moral cuando se compara uno con el otro? Dice, ellos, el mundo animal, están
creados. Ahora que estamos leyendo Parshat Bereshit, Parshat Shemot, Parshat Noach, todos los Sefer Bereshit, y vamos a volver un poco a lo que leímos millones de veces en Simchat Torah también, algunos psukim, para hacer Hazara. Entonces, todo Sefer Bereshit es como la historia, empieza con la historia de la creación de la humanidad. Entonces, la creación, ¿para qué fue creado? Dice Rosh Ben Elazar, para servir al ser humano. Entonces, por eso tenemos como una pirámide de creación. El ser humano no fue creado primero, porque es como dice el Midrash. Si yo te invito a mi casa para una fiesta, no te invito para preparar la comida, te invito cuando esté todo listo en la mesa. Entonces Dios creó el ser humano al final cuando toda la fiesta estaba preparada, o sea, todo el mundo con todas sus necesidades. Y él fue como un invitado. Mira, te invito a mi mundo, porque todo este mundo es para ti. Eso fue el mensaje a Adam Rishon. Este mundo es para ti. Al te calquela todo a mí. Eso fue la única cosa que Hashem le dice. No lo destruyes. Al te calquela todo a mí. Una mitzvah tienes. Etzadat. Al te calquela. ¿Ok? Entonces, eso es la visión general judaica. Que cuando se trata de derechos de las ballenas y las cuestiones, el judío piensa un poco diferente. Porque dice, mira, si matar a una ballena puede ser que por nada no es hashkápicamente bien, pero si el ser humano lo necesita, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está creado para el ser humano. Por eso se creó. Obviamente sin crueldad, ¿verdad? Para que el ser humano sea lo mejor después que ocupa y utiliza la naturaleza, que no se cambie para el mal, pero para que se cambie para el bien, para que lo utilice bien. Entonces, todo esto está creado para el ser humano, dice Rosh Ben Elazar. Y ellos no tienen problema con Parnasá. Nunca he visto, dice, un lagartija andando deprimido porque no tiene para comer. Entonces, ¿no? Viven y existen, a pesar de que es solo para el ser humano, tienen todas sus necesidades hechas o proveídas. Mientras que el ser humano, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Right? Vani nevrati l'shamesh et koni. Y yo, dice Rosh Ben Elazar, yo, no está hablando a ellos, siempre Jajamim hablan, no, a ellos mismos. Ani, no está él exento de esto. Vani nevrati l'shamesh et koni. Yo, el propósito del ser humano es relacionarse con lo de arriba, con Hashem, con la divinidad, con lo que está más allá de la creación. Entonces hace un Kal Vachomer. Entonces Kal Vachomer, entonces seguramente Kal Vachomer, como Kal Vachomer, ¿no? Ellos tienen todo lo que necesitan a pesar de, y nosotros que estamos creados para servir a Dios, y Dios es el proveedor, seguramente que me va a dar lo que necesito, porque tengo un oficio mucho más importante. Tengo una posición, un trabajo mucho más importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no es así? Porque estamos sufridos por... Bueno, entonces, Ela, Shaharioti et Maasai, Kipachti Parnasati. Porque nosotros, porque arruiné, contaminé mis acciones. Mis acciones no son puras y lo que he hecho en mi vida no es lo más correcto. Destruye. Entonces la destrucción o la contaminación que una persona engendra o causa hace que lo que Dios provee no llega directamente al ser humano. Provee, pero no llega directamente al ser humano. El ser humano tiene que hacer vueltas, muchas vueltas a veces, para poder acceder a la bendición de Dios. ¿No es cierto?
Destruir el mundo es no cumplir la voluntad de Dios. Claro, destruir a uno mismo, bueno, todo lo que sea. Entonces, Rabbi Shimon ben Eliezer está hablando en el primer siglo de la era común, entonces muy lejos de Adam Rishon, pero es la misma idea. Entonces, en el fondo, ¿por qué el Maharal empieza con esa idea? Porque Maharal quiere demostrar que cuando uno observa al ser humano en el mundo, ¿qué es lo que ve? ¿Qué hace el ser humano? O sea, si nosotros tomamos 2 pasos por atrás, ahora estamos estudiando y otra gente afuera está, no sé, escribiendo, otra gente ahí está construyendo, más gente allá está pensando en una biblioteca, pero en general, ¿qué hace el ser humano? Siempre está laborando, creando. Sí, laborando, creando para poder existir, claro, para poder vivir, ¿no es cierto? No es que estamos, puede ser que con eso uno aprecia mejor la idea de Shabbat. Shabbat es, el ser humano debe parar de, claro, parar de crear cosas para poder recibir. Es como cuando volvemos al estado como de Adam Rishon, que en el fondo Hashem provee así nomás, porque Hashem te creó y Hashem te quiere y entonces provee. Eso es el estado natural. Pero el estado de la semana, en base de lo que hemos hecho a nosotros mismos, es que ahora tenemos que hacer muchas cosas. A veces nos pone como mareados con las vueltas que nosotros tenemos que hacer para sacar una parnasá. Y todo esto, ¿por qué? Porque nosotros hemos cortado como el flujo de la bendición. Ahora, no estamos enfocados en ese punto, estamos enfocados en el punto que el Maharal quiere sacar, que es que en todas las labores, en todos los quehaceres del ser humano, obviamente, la Gemara está diciendo que esto lo que observemos mayormente no es el propósito del ser humano. Si fuera eso el propósito del ser humano, entonces Rabbi Shimon ben Eliezer nunca diría que, bueno, estamos haciendo esa cosa para que... No está bien eso. O sea, no, en un mundo perfecto eso no existe. En un mundo perfecto, lo cual fue la intención divina, era que el ser humano no tenga que hacer esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cumplir las mitzvot. Claro, en fondo conectarse con la divinidad, conectarse todo el tiempo. Y imagínate, de nuevo, no sé si le interesa ese video de mirar los animales en la selva, pero están ahí haciendo, chilling, chilling out. Cuando tiene hambre, entonces se levanta y caza y come, y después es chilling. Entonces, solo cuando tiene hambre, claro, labora, hace. claro, no está estresado con eso. Entonces el estado del ser humano tiene que ser igual, pero el chill del ser humano es que está contemplando el universo y la obra de Dios y todo lo que nosotros estamos tratando de hacer acá, y en general cuando estudiamos, y en general más que nada en Shabbat, y como despejarse un poco y conectar. Bueno, eso es en fondo el propósito del ser humano. Y eso es lo que está diciendo el Maharal, que Chazal nos está tratando en su manera muy interesante, a decir que todo lo que se observa en el mundo, no te confundes. Eso no es el propósito final. El propósito final es hacer lo que nosotros estamos haciendo acá, tratando de conectarse, tratando de entender cómo claro, cuál es nuestro propósito, cuál es tratar de meditar sobre las grandes preguntas y pensamientos que existen en el mundo. Eso es el propósito del ser humano. Y dice el Maharal que es obvio, porque en términos filosóficos dice que el producto de cada cosa que existe en el mundo corresponde a sus capacidades y talentos, digamos. Entonces el ser humano, sí, hola. ¿Quiere juntarse? Muy bien, excelente. Sí. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar.
¿Pueden sentarse acá? Entonces, entonces un león hace bien lo que hace porque tiene la capacidad de hacerlo. Si un león empieza a tejer, entonces vamos a decir, es un mal uso de sus capacidades, ¿no es cierto? Entonces esa misma risa que te generó en ti, es la misma risa que tiene que tener cuando veas un ser humano haciendo todo el día. Qué mal uso, qué desprecio, o ¿cómo se dice? Like a waste. Desperdicio de su capacidad, de su talento. Cada ser humano, ¿no? Es como, entonces dice Maharal que tenemos que empezar desde ahí, ¿ok? Ahora, cuando nosotros avanzamos, entonces miramos acá, y dice el Maharal y dije que íbamos a repasar un poco lo que leemos millones de veces en Simchat Torah, ¿no? Que en Zot HaBracha, ¿qué dice ahí? Zot HaBracha, Shebarach Moshe, Ish Elokim et Bnei Yisrael Lefnei Moto, Vayomar, Hashem, Misinai ba, Bezarach Miseir Lamo, que Dios se manifestó su presencia, Miseir, Hashem Misinai ba, vino de Seir. Seir está asociado con Esav, claro, Hashem Miseir ba, Bezarach Miseir Lamo, Hofia Mehar Paran, y se manifestó también de Har Paran, el montaña de Paran. ¿Quién está asociado con Paran? Ishmael. Fui a Har Paran, Ishmael. O sea, Seir es Edom y Esav. Esav, Edom. Har Paran. Va'atami Rivot Kodesh. Right? Hashem Seir Lamo B'zarach Seir. Hashem. Seir Ba'azarch Misir Lama Hofia Mehar Paran Va'ata Mirivot Kodesh Mimino Eshtat Lama. Es como Kiveyachol, los Chazal, los sabios nos dan una tremenda ayuda en su manera de cómo entender un poco lo que ese paso que está diciendo. Como si fuera Dios, perdóname, Kiveyachol, como un mozo. Hashem es como un mozo. Entonces se acerca a la mesa de los Bnei Esav y dice, te ofrezco una Torah. ¿Quiere consumir? ¿Quiere recibir la Torah? Entonces dicen ustedes, todo el mundo sabe este Midrash, que es una Gemara, Midrashim. ¿Qué dice Bnei Seir? ¿Qué es lo que dice Esav? Sí. No, dice que no, todo el mundo está en... Pero un momentito, ¿cuál es la primera cosa que dicen? ¿En qué consiste? Es muy bien. O sea, ¿De qué se trata? Hace sentido. Está sentado a la mesa y dice, mira, te quiero ofrecer este plato X. ¿Qué está en el plato? ¿Qué tiene? ¿De qué consiste? ¿No? ¿De qué consiste? ¿De qué consiste? Entonces Hashem le dice, Lo tirtzach. No se puede matar. No es para nosotros. Nos va a dar de mal estómago si tenemos que aceptar esto. No, lo tirtzach. Ok, nosotros, entonces va al Paran, a Ishmaeli, y él también dice de qué consiste, qué tiene, qué dice. Lo tignov, no robar. Porque de qué está, ¿por qué está, robar? No, eso. ¿Y por qué dicen que no se puede? Porque la Torah, de hecho, y eso es paralelo a lo que estaba hablando antes, las capacidades, como hablamos del mundo animal, que el león toref y un serpiente hace. Bueno, cada cosa. Bnei Esav, ¿de qué fue bendecido? Al charbecha techie. Al charbecha techie. Que Jacob vino mismo. Jacob bendijo a su hijo Esav cuando no recibió la braja de Jacob. Entonces, al charbecha techie, que va a existir, va a vivir por su espada, con su espada, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Poder con la amenaza, poder con mayúscula, o sea, amenazando
la humanidad con su poder hasta la muerte. O sea, que están dispuestos a matar para mantener su poder. ¿No es cierto? Eso en general es el legado del Bnei Esav. Todo lo que es Roma y toda esta máquina, podemos decir los alemanes, gente que no tiene problema de matar millones de personas por poder, para imponer en fondo su poder o sus ideas. Entonces eso es Esav. Y Ishmael también recibieron una braja, pero desde el Malach, en el episodio de cuando Hagar fue expulsado con Ishmael en el desierto, y Ishmael estaba casi muerto. Entonces se revivió, que si el Malach aparece a Hagar, y al final de esta cosa dice והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. Ese niño, Ishmael, va a ser Pere Adam. Ahora, si está en la Tajana Merkazit y hace algo que la persona atrás no le gusta mucho, puede ser que te llame un Pere Adam. O sea, Pere Adam es como un hombre salvaje. Mufra en hebreo, incluso hoy, significa como wild. Mufra, wild. Como un asno montés, algo así. ¿Como un qué? Asno, un burro de monte. ¿Aslo? No, ese es Yosef. Ah. Ese es Yosef. No, es Ismael. Asno. No, no, pero porque en asno no es Peradam. Peradam es más como un No, mono. no es como salvaje, bruto. Un mono sería un Peradam. Silvestre. Porque se ve como un ser humano. De todas las criaturas, un mono es más como un ser humano, ¿no es cierto? Es como un hombre, se ve como un hombre, pero es salvaje. Está hablando de Ismael. Ismael, sí. Un burro es eso para ir. Un burro es el que Claro, Pere Adam. No como Petro. Vuya Pere Adam, claro. Yado Bakol, Yad Kol Bo. Es como cuando estás, no sé si has ido al Tajana Merkazit de Bolivia. ¿Hay alguien de aquí de Bolivia? No. ¿Tú? No. No. Ok, entonces podemos hablar de Bolivia. Bereshit 16:12 dice, y él será respecto a Ismael un hombre fiero como un asno salvaje. El original del Tanaj. Pere Adam. Asno. No, es... No, eso es ok. Te confío. Viene en hebreo es Bereshit 16:12. Claro. Será un hombre fiero como un asno salvaje. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él y habitará frente a todos sus hermanos. Ismael. Muy bien, pero Bereshit es 16:12. claro, pero lo que dice es el hebreo. La traducción no dice. En hebreo dice un asno salvaje. No. El hebreo dice Pere Adam. ¿Será? Pere no es un asno. Entonces, No está eso. Sí. ¿entiendes lo que estoy diciendo? La traducción es lo que a mí no me gusta. O sea, puede decir que Pere es un asno, pero no es. Es un Pere Adam, son las dos cosas, como una descripción de Adam. Entonces, bueno, da lo mismo. El punto es que de traducciones hay muchos. Y cuando se trata de como palabras específicas, uno puede elegir distintas traducciones, porque traducción al final es un comentario. Eso es muy importante. No hay ninguna traducción, o sea, está el rey Jaime, ¿cómo se llama? King James también tradujo nuestra Torah y no estamos muy de acuerdo con muchas cosas que él traduce. Muy lejos de la Claro, realidad, muy entonces- lejos de la- Traductor y traductor. Claro, entonces, tienen una flexibilidad de que exactamente hay que andar por los mefarshim nuestros y va a ver en Rashi que Pere Adam es como una semejanza de Adam. Semejanza de Adam. ¿Por qué es semejanza de Adam? Yado Bakol, entonces estoy hablando de Bolivia, en la estación central de Bolivia, tiene que mantener las dos manos en los bolsillos. No, pero no Porque solo si en no- Bolivia. No solo en No, yo Bolivia. sé, pero no quería hablar de otros países que No, podemos hablar de Bolivia.
que no se metan nuevas pagnotas en Exacto. No, es que allá acostumbran a echarte dinero en Sí, 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 por eso mejor no lo quiero. Mucha acá. En Medellín eso no pasa. Mira, Chile tampoco es un paraíso en ese sentido. Hay muchos los mochileros que vienen y de repente, oh, no está la billetera. Bueno, Yadol Bakol, eso es lo que yo pienso. Yadol Bakol, sus manos están dentro de todos los bolsillos, de todo, ¿no? Viar Kol, y la gente empieza a retribuir contra él. Entonces están todos mezclados. Bueno, eso es, en otras palabras se llama Gneiva. Gneiva, lo que es tuyo es mío y lo que es mío es mío. Bueno, entonces, pero es un talento eso. Es como el Harbe Hatechie sobre Esav. Es algo, ¿no? Puede ser que se puede ocupar para el bien, pero no es necesariamente una maldición, digo. Cuando el ángel dijo esto a Hagar, no estaba maldiciendo a su hijo. Tampoco cuando Jacob dijo esto a Esav, no estaba maldiciéndolo. Dice, es un poder que tienes. El Harbe Hatechie tiene mucho poder físico. Y como tu presencia amenaza a la gente. La gente piensa que eres capaz de matarlos. No significa que tiene que matarlos. Pero es un poder que se puede utilizarlo para el bien. Pero, obviamente, la Gemara está diciendo que no es así. O sea, se definen por esa característica. Y por lo tanto, cuando dice a Dios, ¿qué dice en esa Torah? Y dice, justo esto que tú tienes que controlar, justo este regalo divino, que ese talento específico que tiene que ver contigo, tú tienes que manejar. ¿De eso se trata la Torah? No. Yo no la quiero. Claro. O sea, en otras palabras, como mi Rebbe siempre decía, en el minuto que alguien dice, ¿qué dice? Dios viene a ti y dice, mira, tengo un regalo. Y dice, pero ¿qué es lo que es? En el minuto que tú preguntas esto, ya no eres un Eved Hashem. Ya tiene otra relación. Si tú entiendes tu posicionamiento, tu realidad versus vis-a-vis Dios, entonces no pregunta a Dios, bueno, dígame, a ver, ¿quién me está vendiendo? O sea, convénceme de que eso está bien para mí. Eso ya se ha creado otra relación. A pesar de eso, Dios está dispuesto a demostrarlos para que sea justo, porque en verdad preguntaban la primera pregunta. La primera pregunta ya quebró, con eso se quiebra la relación, en verdad, la relación que Dios busca. Pero bueno, ahora para demostrarle al ser humano, para que entienda, para que no sea arbitrario, que no, a ti no te doy la Torah. Para no decir esto, entonces dice, bueno, te voy a mostrar lo que dice. Esto es lo que dice. ¿Qué piensas? No, eso no es para mí. Ok, justo. Es por eso que preguntaste, ¿qué dice? Claro. Porque nunca querías asumir una posición vis-a-vis Dios de en verdad entender tu posición como ser humano temporal que vive en este planeta algunos años y que tiene una misión y una oportunidad para conectarse. Si tú no lo ves así, bueno, la Torah no es para ti. ¿Ok? No, tiene que ver con la naturaleza entonces del receptor en este caso, y obviamente uno no se le puede imponer a un animal, bueno, hay lo de la domesticación, a que no asesine, a que no se reproduzca, a que no robe, ¿no es cierto? Porque esa es su naturaleza, básicamente, ¿no? Claro, por eso, cuando llegamos al ser humano, entonces la idea es que como en esta filosofía básica que las cosas se crean con las habilidades que necesitan para hacer lo que le corresponde hacer. Hay una correspondencia entre lo que uno tiene y lo que uno manifiesta. Esa es la filosofía básica que estamos hablando. Y cuando uno observa en el mundo, entonces uno ve un árbol, el árbol está haciendo lo que le corresponde hacer con sus capacidades. Entonces el ser humano también tiene que hacer esto.
Entonces Dios justamente llega a estas naciones y dice, mira, esas son sus capacidades, está dispuesto a controlarlos para someterlos a un orden mayor. No. No. Ok. Entonces, en base de esto, dice Amaral, lo voy a leer en hebreo un poquito. רוצה לומר כי עשו וישמעאל היו מוכנים על פעולות שהן הפך התורה, וזה מצד החנה שבהן, כי אין ספק שברכתם לפי מה שהיו מוכנים אלו בעצמם. כי ellos tienen esa capacidad. ומה שזכר הכתוב הזה עשו וישמעאל, לא אומר כי עקום ההם נפשם נוטה לקצר מה שנוטה הכנת נפשו לקצר רע. Ahora, el Maharal agrega una cosita. Y dice que no es como que fue imposible para ellos aceptar la Torah, pero lo que sí es que una persona que tiene una tendencia a violencia, de cualquier tipo, tiene una tendencia de violencia hacia, no sé, no respetar la propiedad de otra persona, o no respetar su vida, es un extremismo, ¿sí? Es que lo que busca la Torah es yashrut, busca nosotros como el Rambam dice, el equilibrio, busca el ser humano equilibrado. Cada ser humano tiene sus extremismos, tiene su capacidad de ser extremo en distintas cosas. Y la idea, como dice el Rambam muchas veces, es como tratar de corrolarlo, tratar de controlarlo y meterlo en un tiferet. Por eso se llama Tiferet Israel. Tiferet es la midá de arriba, que no es din, ni es Chesed, sino que es el Shiluv, ¿sí? Es la combinación de los dos. ¿Cierto? Entonces por eso necesitamos Abraham, Isaac y Jacob. En general 3 es la palabra que Maharal va a hablar mucho. Es el número de la combinación. Right? Porque por densidad, cuando tienes 1 o 2, entonces tiene una entidad y otra entidad, entonces tiene 2 entidades, que no es la unión, que no es la unificación. Necesita el 3, ahora suena que estoy hablando como cristiano. Pero estoy haciendo shubá. Pero de ahí viene. De ahí, o sea, esa cosa que estoy diciendo es el espíritu detrás de la teología cristiana. Pero, perdón, Ra, teniendo esas dos, siempre necesitamos un tercero para poder que haya una unión. Claro, pero Porque la manera si que son nos... individuales no se unen, porque cada uno tiene su carácter. Claro, y yo, fíjate, yo no estoy hablando de la divinidad, no estoy hablando de la naturaleza de Dios. Estoy hablando de que Dios crea 3, el concepto de 3, porque entre nosotros tenemos una identidad, tenemos Abraham y Isaac. Espectacular. ¿Por qué no Abraham no fue suficiente para crear porque Abraham era una persona, está limitado. Entonces, el Chesed de Abraham era de alguna manera también extremo, demasiado extremo. Chesed de Abraham genera justamente un Ishmael. No sé si se ha escuchado ese concepto. Sí. Pero el Maharal también habla de esto, de que cuando Chesed sin control puede generar un Yitzhak, que es el opuesto, que es como muchas veces como el hijo es lo que tempera, lo que acondiciona todos los extremismos del papá y lo lleva a otro lado. Y Ishmael es el extremismo de Chesed sin control. De hecho, los Ishmaelim de hoy tienen mucho de Abraham, ¿no? Lavish. Si tú eres un invitado de si un israelí incluso, bueno, te voy a contar una historia de que el papá de mi Rav, mi Rebbe, era un Moel en los años antes del Estado, era un Moel, y era uno de los pocos Moelim en Israel, estamos hablando de los años 40, 30, entonces una vez estaba en su burro, para hacer un brit milá, ¿no? Entonces está y de repente se da cuenta que hay como ¿cómo se dice? Un grupo de beduinos con la espada detrás con sus camellos
entonces conociendo fueron suficientemente lejos y él conociendo la naturaleza del Ismael, le da una vuelta y anda hacia ellos. Y cuando llega, entonces hablaba árabe, dice, necesito, cuando un ismaelí escucha que tú necesitas a mí, eres un nuestro invitado, ya, ok, lo llevan, carpa, café, cuestión, bla, 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 cómo está la mamá, qué sé yo, tremenda conversación, shalom aleichem, qué sé yo, eso ya, sí, y se fue. ¿Entiendes? Entonces, ¿de dónde viene esto? De un gesed de Abraham. Pero ese gesed sin control dice que lo que es tuyo es mío. Gesed busca control total. avalanchar, no sé cómo se dice, como smother. Como, how do you say smother? Como aplastar. Pero es más que nada dominar, pero mira, el mejor ejemplo es como Yiddish Mama. Y no estoy comparándolo para nada, pero ¿has escuchado esto, Yiddish Mama? O sea, un mamá que te quiere... ¿Cómo se dice? Como que te quiere, te quiere amar hasta la muerte. No, smother, es como es como te agobia, eso, agobiar, te agobia con su amor. Asfixiar, exacto, como mamá. Sí, o sea, en fondo niega su existencia. Ahora, deja al Yiddish Mama afuera, porque está bien de un Makom Kadosh. Pero una persona que tiene Gesed sin control, una persona que te agobia con su idea de que yo soy el prepotente, yo te puedo dar. Me tiene que dar, sí. Yo tengo las respuestas, yo tengo la manera, y lo único que tú tienes que hacer es asomarse a mí. Escuchar, ¿no? Claro, es por Gesed, ¿no? Que eso es lo que dice Ishmaelim. Nosotros tenemos Allah, y el Allah llegaba un porcentaje menor de la idea de la Torah a esos nómades que estaban en el desierto en el siglo VI. En el 622 llegaba un Meshugana que y en verdad tiene mucha potencia, porque es el concepto del único Dios. Es una tremenda idea. Y todavía los humos de esa idea lo lleva hasta hoy. Que Ismael, Tfilah, es diferente, pero en el fondo es que ese Gesed, que ellos tienen el Gesed para el mundo. ¿Cuál es? Dios. Acepta el Allah. Si acepta el Allah, entonces te estamos haciendo el mejor Gesed. No quiero. Te muestro que es mejor para ti. ¿Viste? Lo que está pasando en Europa, Obvio. Ellos no piensan que son crueles, piensan que es normal. es como la prepotencia de ver a otra persona decir, pobre. ¿No entiende? Vamos a mostrarlo con la fuerza, porque si no es fuerza, entonces no escucha, entonces vamos a hacerlo por la fuerza. Una pregunta. ¿Alá es un Dios diferente a Hashem? No. ¿O es el mismo que No. se llama de diferente? Allah no es Avodah Zarah, es Hashem. Allah, ¿de dónde viene? Del Maral. No, del Maral, pero el Maral ocupa la palabra Ilah. Ilah, Allah, es la misma idea, la primera causa. El Abraham, también así decimos. Después tenemos ese texto. El Abraham. Claro. Empieza más o menos bien, y después... Porque tiene demasiado poder ese Gesed. No tienen Torah. Control. Ishmael es parte de la misma idea del judaísmo, pero sin Torah. Sin control. Entonces eso es justo lo que estamos hablando. La Torah es para equilibrar el ser humano. Si no tiene equilibrio, entonces toma cosas que se llaman Gesed y Gvurah, cosas muy lindas, y va al extremo. Entonces es lo que está diciendo Maral. Por lo tanto, para terminar,
llegamos a esto. Y eso es la parte difícil que mucha gente del mundo, o sea, esto, yo creo que ese dicho de Chazal ha creado muchos pogroms en el mundo, porque vienen la iglesia católica y sacan una cosa fuera de contexto y dicen, los judíos dicen, Atem Kriyim Adam, Vein Ovdei Kochavim Kriyim Adam, que solo ustedes se llaman Adam, que ellos traducen Adam humano, y Ovdei Kochavim y idólatras no se llaman humanos. Entonces nosotros tenemos como un prejuicio implícito en el judaísmo que mira a todo el mundo como si son inferiores. Animales. Si son inferiores, ¿no es cierto? Y dice Maharal, no hay que ver. Que en fondo, primero que nada, es importante como destacar que cuando la Gemara está hablando de esto, está hablando de un halajá ritual. Eso para calmar las aguas. La Gemara en Yevamot ahí está hablando de un ley ritual, de Tumá y Tara. Si un judío pasa por una tumba judío, entonces hay un tumá, hay una impureza ritual que se llama Tumat Ohel. Tumat Ohel, solo Ohel es está abajo, una carpa, abajo, está Chas Shalom, una persona muerta. Dentro de esto nos hace todo tamé, Tumat Ohel. Tocarlo es otra cosa, otro tipo de tumá. Pero dice Adam, dice el pasuk, Adam ki yamut ba'ohel, kol asher ba'ohel yitma shivat yamim. Que cuando un Adam, ¿por qué la Torah ocupa la palabra Adam justamente cuando está hablando de Ohel, de tener recibir ese tumá? Porque dice que queremos hablar de Adam, del concepto de Adam. Bueno, está bien. Adam. ¿Qué queremos? Demasiada agua. También, pero a ese nivel no. Pero Adam, ¿no es cierto? Adam cuando se empurece, cuando recibe impureza del Ohel, entonces, ¿por qué la Torah podía haber dicho Ish o podía haber dicho nada, un pronombre? Porque dice Adam, entonces sobre eso la Gemara dice, hay algo de esa halajá, de impureza, y por el ambiente, solo por estar abajo del mismo techo, eso necesita Adam. ¿Quién es Adam? Israel. O sea, un judío que está muerto y otros judíos están en la carpa, reciben Tumat Ohel. ¿Ok? Un no judío, no. Ok, o sea, poniéndolo en el contexto, who cares? O sea, ¿qué importa? Pero la iglesia tomó esto como una de las cosas que... Una ofensa. La ofensa, ¿verdad? Okay. Eso es el nivel simple. Ahora, ¿pero qué quiere decir esto? Porque de hecho se llama Adam. Y en base a todo lo que estamos diciendo, la manera es que Adam, por eso estamos aquí hablando en Parshat Bereshit, Parshat Noach, nosotros recién hablamos de Adam. ¿Quién era Adam? Adam era, como dijimos, Adam era el punto, el punto final, la matará, la meta. El invitado. Claro, el invitado, la meta de la creación. Adam debe haber sido el propósito de la generación. Para que haya un ser humano consciente que puede entender el concepto divino de la divinidad y así hacer que este Aretz y Shamayim y Aretz sea unificar todo, ¿no es cierto? De otra manera, pues se puede decir. Entonces, Adam es el propósito de la creación del ser humano. Entonces, dice el Maharal, Adam es el Tachlita Adam. Entonces, ¿estamos diciendo que nosotros los judíos somos superiores? No. Estamos diciendo que nosotros seguimos históricamente la línea que está mucho más afinada y relacionada con el propósito del Adam. Con el propósito. Con el propósito del Adam.
O sea, es el Israel terminaba siendo el prototipo de Adán. Porque por eso leemos esto en la Torah. Y había un Adán falló, pero se reconstruyó Adán poco durante 20 generaciones y miles de años, hasta llegar a Abraham, y de Abraham nació la semilla de la conciencia de nuevo que fue suficiente para poder justificar la existencia del ser humano. Y finalmente, cuando recibimos la Torah, y nos llamamos Adán, porque ahora hay un pueblo que puede representar la manifestación de Dios en el mundo y hacer, ojalá, lo que corresponde hacer. Pero por el hecho que recibieron esto y aceptaron la responsabilidad de hacerlo, se llama Adán. Se llama Adán. Solo hasta que recibimos la Torah. Claro. Solo hasta ahí. Hasta ahí pudimos ya cumplir el Sí, o sea, el proceso para poder llegar y tener el mérito de recibir el ofrecimiento de la oferta de Torah y haber dicho, sí, nosotros no nos importa lo que está, Naaseh v'nishma. Entendemos quién eres, quién es Dios, entendemos. Y en un punto es la cumplimiento va a ser la síntesis de los méritos de los abuelos. Entonces los va a traer el equilibrio para llegar a la Adán. Exacto. Y de hecho eso es lo que dice en la Torah. Hashem dice en la Torah, en Sefer Devarim, ¿por qué te elegí? Porque elegí los patriarcas y sus acciones y sus comportamientos. Y en base de eso tengo un amor por ti. Porque mientras que ustedes siguen en el camino de los patriarcas, de ser humilde al frente de Hashem, de recibir la enseñanza de revelación y equilibrarse y demostrar una cara de un ser humano como corresponde lo mejor que puedas, entonces eres Adán. Ese es el Adán. Ese fue el Adán plan 1, plan A, que falló, y ahora plan B. Porque no es suficiente tener una persona, necesitamos un pueblo. Porque, bueno, la falencia de cada uno nos dice que no se puede tener uno. Necesita un pueblo. Entonces, eso fue el plan de este Adam Rishon, llegar a una representación en el mundo, de tener un pueblo que puede decir que nosotros estamos llevando a los hombros la misión que Hashem dio a Adam Rishon. Entonces, eso es, el Maharal está introduciendo porque al final el Israel recibió la Torah y Mitzvot. Porque fueron los hijos de las personas que entendieron cuál fue el propósito de la creación del mundo y tomaron esa responsabilidad. Entonces tienen un grupo de personas que hace esto y asumieron esta responsabilidad y lo transmiten a su generación. Ok. Primero minjá y después comida. ¿No hay comida? Sí, después la comida. Por eso nadie está apurado. En invierno cambian el horario. Igual para la tarde. Primero Bueno, muchas cosas pasaron, pero en el fondo el Mishnah dice que había 10 generaciones de Adán a Noah. Eso significa que Noah pudo haber hecho una vuelta del plan, pero no fue suficiente. Fue suficiente para sobrevivir con un núcleo. Entonces ahí pasaba a la segunda 10 generaciones de Noah a Abraham Avinu. Entonces hasta Abraham en verdad, de nuevo, fue suficiente para poder seguir existiendo, pero no para cumplir el rol, la misión.